El día que enterré a mi hija Camila, el silencio del funeral fue roto no por el llanto, sino por una ausencia imposible de ignorar. Su propio esposo, Julián, nunca apareció. La mañana amaneció gris en Guadalajara. Una llovizna fina caía desde antes del alba y mojaba los adoquines oscuros de la calle. Me vestí con el único traje negro que me quedaba, un traje viejo que había usado en más de un sepelio y alguna boda. La corbata, deshilachada en las orillas, me la até con torpeza frente al espejo. Me quedé mirándome un instante, los ojos hundidos, las arrugas profundas, el rostro cansado de un hombre de 69 años que esa mañana se sentía mucho más anciano. Tomé el ramo de azucenas que había comprado en el mercado de Tonalá y salí de casa despacio, con la sensación de que cada paso pesaba toneladas. Caminé por la calle empedrada que llevaba a la iglesia de San José. El aire húmedo se colaba por el cuello de la camisa y me hizo estremecer. Al llegar a la pequeña funeraria del centro, vi que las luces amarillas iluminaban el interior con un resplandor cálido que no lograba borrar la frialdad de la muerte. Afuera, alineadas junto a la entrada, estaban varias coronas de flores con cintas que decían, con profundo pesar. Eran ofrendas de antiguos compañeros de trabajo de mi hija Camila, de vecinos, de algunos amigos que aún no podía creer lo sucedido. Uno por uno, los familiares fueron llegando. Tías, primos, sobrinos, me abrazaban fuerte, algunos en silencio, otros murmurando frases de consuelo que no alcanzaban a llenar el vacío que yo sentía. Recuerdo especialmente a una amiga de la infancia de Camila, que la había acompañado en sus años de colegio. Se me acercó con los ojos hinchados, me abrazó sin palabras, y yo apenas pude corresponderle. El padre de la parroquia, un hombre bajo y de cabello blanco, se me acercó con voz suave. Me estrechó la mano y me dijo que estaba listo para comenzar la misa cuando yo lo dispusiera. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. Mientras esperábamos que todos tomaran asiento, no dejaba de mirar hacia la puerta principal. Mi corazón esperaba, contra toda lógica, ver entrar a Julián, mi yerno, el esposo de mi hija. Pero la puerta se abría y cerraba, y él nunca apareció. El murmullo empezó a correr entre los presentes. Una prima me susurró, ¿dónde está el esposo? Otra vecina comentó, con gesto de lástima, que tal vez estaba tan devastado que no se atrevía a asistir. Yo escuchaba esas voces como quien oye un rumor lejano. Por dentro, la ausencia de Julián me golpeaba con la misma fuerza que la muerte de mi hija. El sacerdote me preguntó si quería esperar un poco más, pero negué con la cabeza. No tenía caso prolongar ese suplicio. Con un leve movimiento de su mano, los hombres de la funeraria empujaron el ataúd de madera oscura hacia el altar mayor. El sonido de las ruedas sobre el suelo retumbó en el silencio de la sala. La gente tomó asiento en los bancos largos y el órgano comenzó a tocar un himno triste, notas graves que se deslizaban por el aire húmedo. Me levanté y caminé hasta el atril. Sentí que las piernas me temblaban, pero aún así abrí el papel que había escrito la noche anterior con manos temblorosas. Hablé de Camila, de su niñez en las aulas del Colegio Guadalajara, de sus tardes tocando el piano en casa, de sus logros en la consultoría financiera donde trabajaba. Recordé cómo, desde niña, siempre buscaba consolar a los demás, incluso cuando ella misma sufría. Mientras hablaba, vi cómo algunas de sus amigas no podían contener el llanto. Una se tapó el rostro con un pañuelo blanco y sus hombros se sacudían. Cuando terminé, la voz me salió quebrada. Me bajé lentamente del púlpito y regresé al banco de adelante. La misa siguió con oraciones, cánticos y un silencio pesado que se rompía apenas con los sollozos de quienes la querían. Al concluir, la gente formó una fila para despedirse. Cada uno se acercaba al ataúd, lo tocaba con suavidad, colocaba una flor encima, y murmuraba una última plegaria. Yo me quedé de pie, observando cada gesto como si estuviera soñando. En el pasillo lateral, escuché a dos vecinas que hablaban en voz baja, qué raro que el esposo no esté. Esa frase se me clavó en el pecho como un cuchillo, pero no respondí. Solo guardé silencio,
apretando los labios. El cortejo fúnebre partió hacia el panteón Jardines del Recuerdo. Yo iba en el coche de adelante, con la vista fija en el parabrisas empañado. Detrás, el coche de la funeraria cargaba el féretro. Al llegar, el sol rompió de repente las nubes y el calor se volvió insoportable. Me puse la mano sobre la frente para cubrirme mientras veía cómo bajaban el ataúd al hoyo abierto. Puñados de tierra roja comenzaron a caer con un golpe sordo sobre la madera. Cada golpe era un eco en mi interior. Algunos asistentes sacaron sus teléfonos para tomar fotos, y tuve que pedirles con firmeza que los guardaran. No quería que la memoria de ese día quedara reducida a imágenes en una pantalla. Poco a poco la gente se fue retirando. Primero los familiares más lejanos, luego los vecinos, y al final algunos de los amigos más cercanos. Me quedé solo, de pie, mirando el montículo de tierra fresca. El viento movía las hojas secas de los árboles alrededor, y yo sentía que el mundo entero se había quedado inmóvil. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Cuando por fin me decidí a irme, el camposanto estaba vacío. Caminé hasta el coche que me esperaba y pedí que me dejaran en el mercado. Allí compré pan dulce y un poco de café molido. Caminé con la bolsa en la mano, sin ganas de nada. Al llegar a casa, la soledad me envolvió como una manta fría. Puse el pan sobre la mesa, calenté agua para el café, pero el sabor me resultó amargo, imposible de tragar. Me levanté, tiré la taza en el fregadero y apagué la luz de la cocina. Subí las escaleras lentamente y, antes de entrar a mi habitación, miré el retrato colgado en la sala, la foto del día de la boda de Camila y Julián. Ambos sonrientes, radiantes, llenos de planes. Yo mismo había ayudado a pagar aquella celebración. Ahora, esa misma foto parecía burlarse de mí. Me senté en la cocina, otra vez en silencio. La vela que había dejado encendida en el altar pequeño titilaba débilmente. La imagen de mi hija vestida de blanco en aquel retrato se mezclaba con la imagen del ataúd hundiéndose en la tierra. Y allí, en esa mezcla de recuerdos, entendí con todo el peso de mi corazón lo que significa perder un hijo, una parte de mí había sido enterrada con ella. Al volver del cementerio, ya entrada la tarde, sentí que la casa estaba más fría de lo normal. No era el clima, era ese silencio pesado que queda después de un funeral. Colgué el saco empapado por la llovizna en el perchero de la entrada y me quedé parado unos segundos mirando la sala vacía. Todo estaba en su sitio, pero me parecía que cada objeto estaba teñido de ausencia. Me senté en la vieja mecedora de mimbre, la que crujía cada vez que me apoyaba, y saqué el teléfono del bolsillo. La batería estaba al límite, apenas un 5%, pero quería marcarle a Julián. Lo intenté una vez. Nada. El tono sonó 2 veces y de inmediato se fue al buzón de voz. Lo intenté otra, con la esperanza de que contestara aunque fuera con una palabra. Silencio, otra vez buzón. A la tercera llamada me quedé escuchando la grabación automática, el número que usted marcó no está disponible. Colgué con un nudo en la garganta. En los últimos días, aunque no siempre coincidíamos, pensé que al menos tendría la decencia de presentarse en el funeral de su propia esposa. Mientras estaba ahí sentado, un sobrino que se había quedado un rato más en la casa se acercó y me tendió un iPad. Tío, aquí están las fotos que compartieron del funeral, para que las vea si quiere. Dudé un segundo, pero lo tomé. Pasé las imágenes, coronas de flores, el ataúd, algunos familiares tomados de la mano. En cada foto me veía a mí mismo con la mirada perdida. Entonces, la pantalla me mostró algo inesperado, una notificación de Facebook con la cara sonriente de Julián. Era una publicación sugerida. Abrí con el dedo tembloroso y lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaba él, apenas unas horas después de que enterráramos a Camila, en la playa de Cancún. Llevaba una camisa blanca abierta hasta el pecho, en la mano un vaso de champaña que brillaba bajo el sol. A su lado, Valeria Cruz, una mujer de vestido rojo ajustado, posaba con una sonrisa radiante.
Detrás de ellos, un mar turquesa perfecto, sombrillas de colores, camastros vacíos. La foto tenía un pie de foto escrito por Julián: salud por los nuevos comienzos. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe seco en el estómago. Acerqué la pantalla a mi cara para asegurarme de lo que veía. No había duda. Era Valeria, la misma mujer a la que había visto fugazmente en una fiesta familiar meses atrás, la que me pareció demasiado cercana a Julián entonces, aunque preferí no dar importancia. Los comentarios no paraban de aparecer: qué guapos se ven, parecen felices. Otro escribió: ya era hora de que dejaras atrás tanto drama. Un amigo de Valeria la etiquetó con ironía: Cancún te sienta bien, amiga. Pasé el dedo y aparecieron más fotos: Julián y Valeria brindando en un restaurante de mariscos, Valeria recostada en una hamaca bajo las palmeras, ambos caminando al atardecer con las manos entrelazadas. El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo podía este hombre, que esa mañana había perdido a su esposa, estar celebrando en la playa con otra mujer? Seguí deslizando, con una mezcla de rabia y desconcierto. Entonces apareció un video corto, grabado en un bar frente al mar. El celular se tambaleaba con la música de fondo. En la grabación, Julián, ya con la cara enrojecida por el alcohol, bailaba salsa con Valeria. La sujetaba de la cintura, reía a carcajadas y alzaba un caballito de tequila como si estuviera celebrando la mejor noche de su vida. Me quedé mirando la pantalla fija, sin parpadear. Un ruido fuerte me sacó del trance: el timbre del teléfono en mi mesa. Era un mensaje de un primo: don Ignacio, ¿usted ya vio lo que anda circulando en las redes? No respondí. ¿Qué podía decir? En ese momento tocaron a la puerta. Abrí y era mi vecina Rosa, con una charola de comida caliente en las manos, enchiladas recién hechas, cubiertas con salsa roja. Me las entregó con una sonrisa triste. Para que no cene solo, don Ignacio. Pero qué vergüenza lo que hace su yerno, todos hablan de eso en el barrio. No supe qué contestar. Sonreí con esfuerzo, le di las gracias y cerré la puerta con suavidad. Dejé la charola en la mesa de la cocina, pero ni la destapé. Regresé al sillón con el iPad todavía en las manos. El silencio de la casa era abrumador. Decidí encender mi viejo portátil, ese que a veces tardaba minutos en arrancar. Lo abrí y busqué en Instagram el nombre de Valeria Cruz. Decenas de fotos aparecieron. Valeria sonriendo en un spa de Cancún, posando en una cena elegante con velas, mostrando un cóctel azul con una sombrillita, recostada sobre una cama enorme en un hotel de lujo. En todas, Julián aparecía etiquetado o había dejado un me gusta con corazones rojos. Me detuve en una imagen al atardecer, los dos de espaldas, caminando por la orilla del mar, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado. Ella levantaba los brazos como si quisiera abrazar el horizonte. El pie de foto decía: nunca imaginé que podía ser tan feliz. Las manos me temblaban mientras leía. El contraste entre aquellas frases luminosas y las lágrimas derramadas esa misma mañana sobre un ataúd vacío me pareció insoportable. Cerré la laptop de golpe, el sonido retumbó en la sala como un portazo. Me quedé un rato inmóvil, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Afuera, la vida seguía, escuchaba el pregón de un vendedor de tamales que recorría la calle con su triciclo, la radio de un vecino que sonaba con música ranchera, los ladridos de un perro. Todo continuaba igual, salvo en mi interior, que se derrumbaba. Cayó la noche. Encendí la lámpara de la sala, pero la luz era débil y amarillenta. Me acomodé otra vez en la mecedora, el vaivén lento apenas me calmaba. Miré el reloj, las 10 en punto. En ese instante, el teléfono sobre la mesa vibró con fuerza. Una notificación nueva. Alargué la mano sin ganas, esperando otra burla del destino, otro comentario hiriente. Pero al abrir el mensaje, las letras me helaron la sangre: papá, ven a mi casa ahora. No digas nada a nadie. Camila. El teléfono casi se me cae de las manos.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté de golpe, tambaleándome, y busqué mis gafas que habían rodado al suelo. Volví a leer el mensaje 1, 2, 3 veces. No había duda, ahí estaba su nombre, Camila, al final de la frase. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza brutal. Traté de devolver la llamada, pero el celular marcó tono muerto, como si estuviera apagado. Me quedé mirando la pantalla negra reflejando mi propio rostro desencajado. Apagué las luces, agarré el saco del perchero y las llaves que colgaban de un clavo junto a la puerta. Antes de salir, me detuve un momento frente al retrato de la boda de Camila y Julián. La sonrisa de mi hija en ese cuadro me partió en dos. Salí a la calle, con la brisa nocturna pegándome en la cara, sin saber si estaba a punto de enloquecer o de enfrentar la verdad más grande de mi vida. El reloj de la sala marcaba las 10 en punto. El tic-tac se mezclaba con el zumbido débil de la lámpara de mesa, la única encendida en toda la casa. La luz amarillenta apenas iluminaba el marco de las fotos en la pared y los muebles gastados. El resto quedaba envuelto en una penumbra densa, casi sofocante. Yo estaba hundido en la mecedora, mirando al vacío, cuando el teléfono sobre la mesa vibró de pronto. Al principio pensé que sería otro mensaje de algún familiar queriendo darme ánimos, o quizá un vecino preguntando si necesitaba algo. Pero la vibración se sintió distinta, como si el aparato pesara más de lo normal. Lo tomé con manos cansadas y, al desbloquearlo, la pantalla me lanzó un golpe que me dejó sin aire. Papá, ven a mi casa ahora. No digas nada a nadie. Camila. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que dejé caer las gafas al suelo. El cristal golpeó con un clac seco contra las baldosas. Me agaché de inmediato, torpemente, palpando con los dedos hasta encontrar la montura fría. Me las puse de nuevo, sin respirar, y volví a leer el mensaje. Una vez. 2 veces. 3 veces. El nombre estaba allí, escrito con claridad, Camila. Me temblaban las manos. Abrí los detalles del número. No lo tenía guardado en la agenda. Era un número desconocido, con un prefijo local. Intenté devolver la llamada, apreté el icono verde con fuerza, como si mi insistencia pudiera arrancar una respuesta del otro lado. Nada. El tono se quedó en silencio absoluto, como una línea muerta. Apoyé la frente en mi mano. El sudor me bajaba por la sien, a pesar de que la casa estaba fría. ¿Quién me escribiría algo así? ¿Era una broma cruel? ¿Un error? ¿O, realmente mi hija? No quise terminar ese pensamiento. Me levanté de golpe. Fui hasta el perchero, tomé mi viejo suéter de lana y las llaves que colgaban en el clavo de la entrada. Antes de salir, giré la vista hacia el altar improvisado en el comedor, la foto de Camila con su bata de graduación, 2 veladoras blancas consumidas a medias, un ramo de flores ya marchitas. Las llamas parpadeaban, lanzando sombras que se movían como fantasmas en las paredes. Tragué saliva y cerré la puerta tras de mí. El aire nocturno me golpeó en la cara. La llovizna había cesado, pero la calle todavía olía a humedad. Un velo de neblina ligera cubría las esquinas y hacía brillar los faroles. Caminé hasta la esquina y levanté la mano. Un taxi viejo, con pintura descascarada y faros amarillos, se detuvo. ¿A dónde, jefe?, preguntó el chofer, un hombre gordo con bigote canoso. A la colonia Providencia, la casa de mi hija, respondí casi en un murmullo. El motor rugió y el coche se lanzó por las avenidas. Desde la ventana vi cómo la ciudad seguía viva, bares con luces de neón, risas de jóvenes en las aceras, música norteña que escapaba de un restaurante. Todo contrastaba con el silencio que llevaba dentro. El chofer intentó conversar, preguntó si venía de alguna fiesta. Yo no contesté. Solo cerré los ojos y dejé que el traqueteo del auto me llevara. Al llegar, reconocí la fachada enseguida.
La reja de hierro estaba cerrada, igual que siempre. Sin embargo, una luz tenue se filtraba desde la cocina, justo donde Camila solía quedarse a trabajar hasta tarde. Le pagué al taxista con manos trémulas y bajé. El sonido de mis pasos sobre el pavimento mojado me acompañó hasta la puerta. Saqué el llavero, las llaves tintinearon. Mi pulso estaba tan acelerado que casi se me resbalaban. Introduje la llave en la cerradura, pero apenas la giré, la puerta cedió con facilidad. No estaba asegurada. Se abrió con un chirrido lento. Camila. Dije con la voz quebrada. Nadie respondió. Entré despacio. El olor era una mezcla de café viejo y humedad. La sala estaba como la había dejado la última vez, el sofá lleno de ropa doblada a medias, una manta tirada en el suelo, un cojín fuera de lugar. En la mesa había una taza con restos de café seco, un anillo de cerco oscuro marcado en la madera. El silencio me taladraba los oídos. Avancé hacia el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis zapatos. Cada paso parecía anunciar mi presencia a alguien que quizá me esperaba o quizá me observaba desde la sombra. La luz amarilla provenía del fondo, de la cocina. Llegué hasta el marco de la puerta y me quedé petrificado. Allí, sentada frente a la mesa, estaba Camila. Mi hija. El cabello desordenado le caía sobre los hombros, los ojos hinchados y rojos, la piel pálida. Llevaba una sudadera amplia y pantalones viejos. Frente a ella, otra taza con café ya frío. Me quedé sin aliento. Quise decir algo, pero la voz se me apagó en la garganta. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus labios temblaron antes de pronunciar, en un hilo de voz, papá. La taza que tenía en la mano resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Mi corazón golpeaba como nunca antes en mi vida. No supe si estaba soñando, si estaba frente a un fantasma o si realmente mi hija, a quien esa misma mañana había despedido en un ataúd, estaba viva, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé de pie, agarrado al marco de la puerta para no caerme. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido en esa cocina. Y entonces lo comprendí, la muerte había dejado de ser definitiva. Algo se rompía dentro de mí y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza encendía de nuevo mi corazón. El sonido metálico de las llaves cayendo al suelo retumbó en la cocina como un trueno en medio de la noche. Me quedé paralizado, con la mirada fija en la figura que tenía delante. Ella levantó lentamente la cabeza. Los mechones de su cabello, enredados y oscuros, se apartaron lo suficiente para dejarme ver esos ojos que conocía desde que la sostuve por primera vez en mis brazos. Papá, dijo con un hilo de voz ronco, apenas un susurro que me atravesó como un relámpago. No pude contenerme. Avancé con pasos torpes, cada músculo de mi cuerpo temblaba. Extendí la mano, inseguro, y la posé sobre su hombro. Estaba tibia, real. No era una visión, no era un fantasma. Era mi hija. Ella se cubrió el rostro con ambas manos y rompió a llorar, un llanto contenido durante demasiado tiempo. Yo me incliné hacia ella, la rodeé con mis brazos y sentí lo huesuda y frágil que estaba. Su cuerpo parecía haberse encogido, reducido por el miedo y la soledad. Voy, te enterré con mis propias manos, murmuré sin poder creer lo que veía. Lo siento, papá, tenía que hacerlo, sollozó, apretándose contra mi pecho como cuando era niña y buscaba refugio tras una pesadilla. La ayudé a sentarse en la silla. Fui hasta la tarja y llené un vaso con agua del filtro que todavía estaba sobre la mesa. Se lo puse en las manos. Ella lo sostuvo con dedos temblorosos, bebió un sorbo y cerró los ojos. Miré alrededor. El aire estaba cargado con olor a humedad y encierro. Las ventanas cerradas, los vidrios empañados. Sobre la mesa, cajas de comida rápida medio abiertas, bolsas de papel arrugadas con el logotipo de una tortería. El fregadero tenía platos apilados con restos resecos de salsa. ¿Cómo es posible?
Pregunté apenas con voz. Ella tomó un respiro profundo, buscó entre las cosas amontonadas y sacó un teléfono viejo, con la pantalla resquebrajada. Me lo puso delante. Lo encendió y, tras unos segundos, aparecieron mensajes con el nombre de Esteban Lozano. Reconocí de inmediato al médico que había conocido en alguna reunión años atrás. Él me ayudó, dijo ella, limpiándose las lágrimas con la manga de la sudadera. No tenía otra opción. Si no lo hacía, Julián me hubiera destruido. Me quedé en silencio. Fui hasta la pared y encendí otra lámpara. Luego cerré las cortinas con rapidez. No quería que ningún vecino curioso viera luces encendidas y empezara a hacer preguntas. Camila continuó, su voz quebrada. En el hospital, Esteban me dijo que podíamos preparar todo. Que podía declarar mi muerte. Preparó los papeles, manipuló los informes, yo acepté. Tenía miedo, papá. Tenía tanto miedo de Julián y de la gente con la que se junta. Mientras hablaba, mis manos no paraban de temblar. Llené la tetera eléctrica con agua, la enchufé, y el zumbido me dio un ancla para no perder el control. Busqué 2 tazas y preparé té negro. Al servir, casi derramé el agua hirviendo. Se la puse delante y ella la abrazó con ambas manos como si buscara calor en medio de un invierno sin fin. Hija, ¿qué te hizo? Pregunté con un nudo en la garganta. No contestó de inmediato. Se levantó, fue hasta un rincón donde había una mochila negra apoyada contra la pared. La abrió y empezó a sacar documentos, sobres, carpetas. Los puso uno a uno sobre la mesa. Yo me incliné y los fui revisando. El primero, copias de contratos de seguros de vida. Los nombres y las firmas eran de Camila, pero yo supe de inmediato que no eran suyas. Cada póliza ascendía a cientos de miles de dólares. El total superaba el 1.000.000. El segundo, fotografías impresas. Allí estaba Julián, en un hotel de Cancún, abrazado a Valeria Cruz. Otra foto mostraba una factura de bebidas caras pagadas con la tarjeta conjunta. Otra, un extracto bancario con transferencias sospechosas. Lo encontré todo escondido en el cajón de su oficina, dijo Camila. Quería que pareciera que yo había muerto por depresión, para quedarse con todo. Me llevé la mano a la frente. Pasé los papeles con cuidado, como si fueran dinamita. La cifra total me hizo apretar los dientes. En ese momento, el sonido de un carrito pasó frente a la casa. Un vendedor de tamales anunciaba su mercancía con voz potente, tamales oaxaqueños, calientitos. El aroma del maíz al vapor se filtró por una rendija de la ventana. Ambos levantamos la cabeza un instante, como si ese detalle mundano nos recordara que el mundo seguía su curso. Entonces, logré decir al fin, mirándola fijo, tu esposo quiso enterrarte de verdad. Ella asintió despacio, con los ojos empañados, las manos cerradas en puños sobre la mesa. Nos quedamos así, mirándonos sin hablar. Yo veía a mi hija, más débil y más frágil que nunca, pero viva. Y eso bastaba para devolverme la fuerza. Esa noche, mientras el reloj avanzaba y Guadalajara se hundía en su propio sueño, nosotros seguimos despiertos. El neón del techo parpadeaba de vez en cuando, iluminando intermitentemente los papeles esparcidos. Camila me contaba entrecortadamente los detalles de su miedo, de cómo fingió su final, de cómo había pasado días escondida sin que nadie lo supiera. Yo escuchaba, tomaba notas mentales, y cada tanto me levantaba a rellenar la tetera. Le servía más té, me servía café, necesitaba algo caliente para no caer. Ella hablaba, yo asentía. No había más espacio para preguntas. Solo quedaba el hecho irrefutable, mi hija estaba allí, viva, y había un enemigo que la quería muerta. Nos quedamos hasta entrada la madrugada, padre e hija, en esa cocina cargada de humedad y secretos, planeando qué hacer mientras la ciudad entera dormía sin sospechar que una muerta había regresado de entre las sombras. El reloj de pared de la cocina seguía marcando su compás implacable, tic-tac, tic-tac.
Cada segundo parecía más largo que el anterior. Ya había pasado de la medianoche, pero ni Camila ni yo teníamos sueño. Seguíamos en la mesa de madera, cubierta ahora por montones de papeles, fotografías impresas y carpetas abiertas. El calor de la tetera apagada y el olor amargo del café frío llenaban el aire. Yo repasaba con la mirada los documentos esparcidos. Contratos de seguros, recibos de banco, fotos que no quería ver pero que me obligaba a observar una y otra vez. Mis manos, arrugadas y torpes, se movían sobre las hojas como si acariciaran piezas de un rompecabezas macabro. Camila, con los ojos hinchados, se inclinó hacia mí y abrió una carpeta de color azul, gastada en las orillas. Dentro había una serie de hojas impresas con el logotipo de Salazar Pharma. Al ver aquel nombre sentí un nudo en el estómago. Yo conocía la empresa, era una de esas farmacéuticas que aparecían en los noticieros por lanzar medicamentos al mercado con una rapidez sospechosa. Papá, me dijo con voz baja pero firme, esto es lo que Julián me ocultaba. Me pasó el primer documento, un memorándum interno en el que se mencionaban pruebas de laboratorio inconclusas y efectos secundarios graves de un nuevo medicamento. Al margen, con bolígrafo negro, alguien había escrito, asegurarse de que no salga a la luz. Camila respiró hondo antes de hablar de nuevo. Hace unos meses, Julián llegó a casa emocionado. Me dijo que estaba ante una oportunidad enorme. Hablaba de contactos con gente poderosa, de dinero fácil. Yo no entendí mucho, pero lo vi nervioso, distinto. Se detuvo un instante, miró el suelo y luego continuó. Un día, mientras hablaba por teléfono en su oficina, olvidó cerrar la puerta. Yo estaba en el pasillo y escuché claramente la voz de un hombre. Era Armando Salazar, el director de la farmacéutica. Le ofrecía $500,000 a Julián. Le decía, textualmente, si cooperas, tendrás 500,000. Solo mira hacia otro lado. La indignación me recorrió como un relámpago. Me apreté las sienes. ¿Y él aceptó? Pregunté con la garganta seca. Claro que sí, respondió ella con amargura. Cuando lo confronté, me gritó que no me metiera, que no era asunto mío. Esa fue la primera vez que lo vi realmente violento, con una mirada que me heló. Se hizo un silencio largo. Afuera, un perro ladró y después todo volvió a quedar en calma. Camila siguió relatando, después de eso empezaron las llamadas anónimas. Siempre de noche. Una voz de hombre me decía, más vale que te calles si quieres seguir con vida. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero se repitió tantas veces que empecé a temblar cada vez que sonaba el teléfono. Me mostró entonces varios sobres arrugados que había guardado. Los abrió delante de mí. Dentro había recortes de periódico con notas sobre suicidios. Algunas palabras estaban marcadas con tinta roja, suicidió, encontrada muerta, sin explicación. Me los empujaban por debajo de la puerta, explicó ella. Vivía con el miedo de que cualquier día apareciera yo en los titulares. Tomé esos papeles con cuidado y los guardé en una bolsa de plástico transparente. Eran pruebas, piezas de una historia que se tejía cada vez más oscura. En ese momento, el nombre de Esteban Lozano apareció en la conversación. Yo levanté la vista al escucharlo. ¿Esteban? Pregunté sorprendido. ¿El mismo con el que estudiamos en la preparatoria? Sí, papá. Él. Ahora es médico en el hospital de Guadalajara. Cuando le conté lo que me pasaba, me dijo que la única forma de salvarme era fingir mi muerte. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. La miré incrédulo. ¿Fingir tu muerte? Camila sintió. Me explicó cómo podía hacerlo, con un medicamento que detendría mi corazón por unos minutos. Solo el tiempo suficiente para declararme muerta y registrar el deceso. Él se encargaría de los informes médicos, de hablar con colegas de confianza que firmaran el acta de defunción. Todo parecía un plan imposible, pero en ese momento era mi única salida. Me llevé la mano al pecho.
La idea de que todo el funeral, toda la ceremonia en la iglesia, había sido parte de un engaño, y que yo, sin saberlo, había sido un actor más en esa farsa. Dios mío, murmuré con un hilo de voz. Enterré un ataúd vacío. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. No había otra manera, papá. Julián lo sabía todo. Él planeaba matarme poco a poco, dejar pruebas de que estaba deprimida y después cobrar los seguros. No podía darle esa satisfacción. Me quedé largo rato sin decir nada. Solo escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. La luz del neón parpadeaba de vez en cuando, iluminando de golpe el rostro cansado de mi hija. Ella siguió contando los detalles, cómo Esteban la mantuvo oculta en una habitación alquilada en las afueras, cómo sobrevivió con lo mínimo, usando un teléfono viejo para enviar mensajes cifrados. Cada palabra suya era un puñal, pero también una explicación a la pesadilla que estábamos viviendo. Me incliné hacia atrás, apreté los dientes y golpeé suavemente el vaso contra la mesa, como queriendo espantar la sensación de impotencia. En la pared, una cucaracha pasó rápido y desapareció detrás del mueble. Ni siquiera tuve fuerzas para levantarme a aplastarla. Finalmente, Camila bajó la voz y dijo la frase que se me quedó grabada para siempre: papá, Julián sabía todo. Él planeaba aprovechar mi muerte. La miré fijamente. Sus manos estaban cerradas en puños, los nudillos blancos. En ese instante entendí que ya no había espacio para la duda. La amenaza no era imaginaria ni un exceso de miedo, era real, tangible, y llevaba el rostro de quien había jurado amarla. Apagué la lámpara de la cocina y nos quedamos un rato en penumbras. Ella apoyó la cabeza sobre la mesa. Yo me levanté, caminé hasta la ventana y corrí un poco la cortina. Afuera, Guadalajara parecía dormida, ajena a la tragedia que se desarrollaba en esa pequeña casa. Volví a sentarme junto a mi hija. Le tomé la mano, fría y delgada, y le prometí en voz baja: no vamos a dejar que Julián gane. Te lo juro, hija mía. El amanecer me encontró sentado en la misma silla de madera, con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos. No había pegado los párpados en toda la noche. Afuera, los gorriones comenzaron a cantar, como si la vida siguiera su curso normal, indiferente a la tormenta que sacudía mi casa. Los primeros rayos del sol entraban tímidamente por la rendija de la cortina, pintando la mesa con un resplandor rosado. Frente a mí, Camila se frotaba las sienes. Tenía la mirada cansada, pero firme. Sobre la mesa reposaba una pila ordenada de documentos. Los extendió con cuidado, como si fueran piezas de un rompecabezas mortal. Mira, papá, dijo en voz baja, señalando el primer lote. Estos son los contratos de seguro. Tomé el primero y lo leí despacio. Mi vista ya no era la de antes, así que tuve que acercarlo casi a la nariz. 3 pólizas distintas, sumando más de $1.000.000. La firma que aparecía al final era la de mi hija, o mejor dicho, una burda imitación. Reconocí de inmediato la falsificación. Habían copiado hasta el último detalle, pero yo había visto a Camila firmar cientos de veces. Esa no era su letra. Me temblaron las manos. Saqué el teléfono del bolsillo y empecé a fotografiar cada página. Una por una, con cuidado de que no se moviera nada. Quería tener copias, porque algo en mí intuía que pronto todo ese material sería clave. Camila me entregó después un fajo de papeles bancarios. Eran extractos de cuentas, transferencias periódicas, siempre entre 5 y 10,000 pesos, enviadas a un nombre que me hizo apretar los dientes. Valeria Cruz. Él sacaba el dinero poco a poco, explicó mi hija, como si no quisiera levantar sospechas. Pero todo iba hacia ella. Pasé las páginas y confirmé la regularidad: cada 15 días, cada mes, un nuevo retiro. Como un goteo constante de traición. Me incliné hacia atrás y solté un resoplido. El aire me quemaba en el pecho. Luego, Camila me mostró un sobre con facturas.
Eran de hoteles en Cancún, habitación doble, cenas caras, servicio de spa, botellas de vino importado. Cada gasto había sido cargado a la tarjeta compartida, la misma que yo le ayudé a tramitar cuando se casaron. Aquí tienes las pruebas de su duelo, dijo ella con amargura, golpeando suavemente las facturas contra la mesa. No supe qué contestar. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Camila encendió su viejo portátil, que tardó un buen rato en arrancar. Buscó entre los archivos y abrió un correo electrónico. Me lo mostró en la pantalla, era un mensaje de Julián a un despacho de abogados. El asunto decía, consulta sobre herencias en caso de suicidio documentado. Lo mandó semanas antes de mi supuesto accidente, me explicó. Leí el texto. Julián preguntaba con detalle qué pasos debía seguir un cónyuge para reclamar seguros de vida cuando su esposa moría por suicidio. Me llevé la mano a la boca, incrédulo. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando todo? Camila sacó luego otro paquete de hojas engrapadas. Eran informes de un investigador privado. Había fotos borrosas tomadas a escondidas, Camila sentada en un café con una amiga, Camila entrando a la consulta de un psicólogo, Camila caminando sola por un parque con cara seria. Debajo, anotaciones como, se observa comportamiento depresivo, posible inestabilidad emocional. Al ver esas imágenes, un escalofrío me recorrió. Me costaba respirar. Me seguía, papá. Julián contrató a alguien para espiarme y fabricar pruebas de que estaba mentalmente enferma, dijo ella, apretando los labios. Tomé una de las fotos y la acerqué a la luz. Era mi hija, con una taza de café entre las manos, riéndose con una amiga. Nada extraño, nada fuera de lugar. Pero en el informe, esa sonrisa estaba descrita como histeria nerviosa. Sentí como la indignación me hacía apretar los puños. En ese momento, el sonido familiar de un altavoz callejero irrumpió en la casa. Un camión de gas pasó por la calle, anunciando con voz metálica, el gas de la felicidad, el gas de la felicidad. El contraste me golpeó, la rutina del barrio contra la pesadilla que se desplegaba sobre la mesa. Camila me interrumpió mis pensamientos sacando de su mochila una memoria USB. La conectó al portátil. En la pantalla apareció un archivo de audio. Escucha, me pidió. Apreté los auriculares contra mis oídos. Reconocí la voz de Julián, chillona, enojada. Si no me obedeces, terminarás como un caso clínico de depresión y nadie dudará. El grito resonó en mis tímpanos. Me lo hizo repetir 3 veces, cada vez más fuerte, cada vez más insoportable. Anoté la fecha y la hora que aparecía en el archivo. Quería que nada quedara al azar. Me quité los audífonos con brusquedad. Los dejé sobre la mesa. No podía hablar. Camila, mientras tanto, se quedó en silencio, con los ojos fijos en la taza de café fría que tenía delante. Sus dedos dibujaban círculos sobre la cerámica como si buscara distraerse de la realidad. Cuando el reloj marcó el mediodía, ambos estábamos exhaustos. Reunimos todos